bienvenida. ¿Cómo anda? Hola, buenas tardes. Aquí estaba escuchándolos Bueno, y les puedo decir como curiosidad que soy cordobés. soy cordobés. Le gusta No, no vamos a decir, no, no. vamos a decir cómo sigue. Y le gusta, Gusta el ¿cómo vino. decía la canción? Le gusta el vino y la soda. Y la soda. Y la tomo con soda porque a mí bueno, está muy bien, ¿no? ¿Qué recuerdo? En eso ya los decepciono un poco porque no me gusta el vino, No, lamentablemente. no, Les pero digo, qué decepción. la importancia que tuvo o tiene la música justamente como regional allí, el cuarteto, ¿no? Sí, bueno, sí, claro. Es muy popular acá, Es muy claramente. popular. Bueno, Pero Mariano, bueno, me lo imagino que llamamos... no me llamaron para hablar de cuarteto, No, claro. por ahora no, lo llamamos para hablar de ballenas, ¿no? Y las noticias que en estas Sí, épocas claro. son interesantes comentarles y saber lo que están realizando como monitoreo. Me llama mucho la atención, bueno, que se ha implementado hace un tiempo ya los programas siguiendo ballenas y monitoreos de las rutas de las ballenas para llegar nuevamente cada año a nuestros lugares, ¿no? Sí, ese es un proyecto colaborativo que llevamos adelante un montón de organizaciones trabajando juntas, organizaciones de la sociedad civil como el ICB, instituciones como el CENPAT, el CONICET, universidades también de Estados Unidos, Argentina y Brasil. Así que es un proyecto grande, muy colaborativo, como digo, es uno de los proyectos en los que nosotros desde el ICB colaboramos y en este caso consiste en la colocación de transmisores satelitales en algunas ballenas de Península Valdés. También esto se ha hecho en el Golfo San Matías en algunas temporadas, pero bueno, la gran mayoría han sido marcadas, digamos, con estos transmisores en las cercanías de Puerto Pirámides, allí en el Golfo Nuevo de la península. Mariano, ¿qué nos está indicando estos monitoreos? ¿Qué nos indican? ¿Qué información nos brinda? Un montón de información se puede extraer de ahí. Durante muchos años fue una gran incógnita saber dónde iban las ballenas a alimentarse. Nuestro proyecto se inició en el año 1970, en nuestros estudios de seguimiento de ballenas a través de la fotoidentificación. Otra cosa muy diferente de lo que estamos hablando ahora, pero desde el año 70 iniciamos la fotoidentificación de ballenas. Y, como decía, durante mucho tiempo fue una gran incógnita saber a dónde iban las ballenas, si bien siempre se supo que, por ejemplo, las Islas Georgias en el Atlántico Sur son un área de alimentación conocida porque allí, de hecho, las cazaban los balleneros. Entonces, sabemos, sí, que las Georgias del Sur son un sitio muy importante para la alimentación de muchas especies de ballenas, no solamente las ballenas francas, pero había otros lugares posibles del Atlántico Sur donde ellas fueran a alimentarse, lo que lo sabíamos a través de otros estudios que se hacen por análisis de isótopos, por ejemplo, en muestras de piel o en muestras de barbas de las ballenas que mueren. Y ahora, desde el año 2014, con este proyecto Siguiendo Ballenas, al colocar transmisores satelitales, bueno, confirmamos muchas de las áreas de alimentación que suponíamos que tenían y también lo importante es que sabemos la ruta exacta por la cual las ballenas llegan a sus sitios y luego también hemos ido descubriendo nuevos sitios que son importantes para esta población de ballenas durante la época de alimentación, particularmente la zona del talud continental, donde la plataforma continental, digamos, baja en profundidad y allí se producen zonas que son muy productivas, entonces tienen mucho alimento, para las ballenas durante el verano. El alimento de las ballenas principalmente son el krill y los copépodos, que son pequeños crustáceos, ¿no es cierto?, del plancton. Y bueno, con esta tecnología podemos seguir realmente día a día el movimiento de las ballenas que han sido marcadas. Claro. Son algunas de las ballenas, importante aclarar eso. Nosotros en la población conocemos más de 5.000 individuos y lejos estamos de haber marcado a los 5.000 individuos, hemos marcado un poco más de 100 a lo largo de estos años. Entonces son algunas las ballenas que podemos seguir con esta tecnología satelital. Mariano Cironi, con nosotros director científico del Instituto Nacional de Conservación de Ballenas, que tiene la amabilidad de atendernos a esta hora del día cuando pasaron 46 minutos de las 5 de la tarde. Mariano, hay una estimación, ¿no? Una estimación de la cantidad de ballenas que llegan en su máxima exposición aquí a nuestra zona, que llegan recurrentemente año a año. Sabemos también de que crece la población, según tengo entendido, si me equivoco usted me va a corregir, pero bueno, ¿cuántas ballenas nos visitan anualmente el estimativo? Acá, a nuestra zona, acá en Puerto Madryn, Pirámides, el Golfo San Jorge.
Sí, sí, digamos el área de cría de Península Valdés, tanto el Golfo Nuevo como el Golfo San José, digamos, de esa zona, que son las zonas donde hay máxima concentración de esta población. Nosotros en la población, como les decía, conocemos unos 5.000 animales y a lo largo de los años hemos determinado que más o menos un tercio de la población visita la península. La población está estimada en un poco más de eso que les digo, que está en nuestro catálogo. Tal vez llegaría a unos 6.000 más o menos animales, y las estimaciones que también hacen los colegas del CENPAT, el Centro Nacional Patagónico, indicarían que por la península pueden pasar entre 1.500 y 2.000 ballenas por temporada. Eso no significa que si uno va en un determinado momento de la temporada, en ese momento haya 2.000 ballenas en la península. No es así, sino que, como bien sabemos, la temporada dura varios meses, es decir, las ballenas están en la península, empiezan a llegar las primeras normalmente en abril, aparecen las primeras ballenas, las últimas se van en diciembre, con algunos registros durante el verano, pero digamos que es durante la segunda mitad del año cuando más ballenas hay. Y a lo largo de todos esos meses es que van pasando más o menos unas entre 1.500 y 2.000 ballenas. Algunas llegan primero y se van primero, otras llegan más tarde y se van más tarde. Entonces, el momento de máxima concentración, cuando más ballenas hay en la península, eso se da normalmente en agosto, finales de agosto. Antes era en septiembre, pero se ha ido corriendo un poco el pico de concentración y ahora se daría durante el mes de agosto, que es cuando más ballenas hay. Mariano, y por otro lado, crece la población según tenemos entendido, ¿no? En porcentaje bastante importante anualmente. Sí, durante los primeros años de nuestro estudio, cuando Roger Payne inició las investigaciones en la década del 70, luego continuadas por Vicky Rountree, luego por nosotros en el ICB, en ese entonces la población crecía a un 7% anual, es decir, cada año había 7% más ballenas que el año anterior. Eso fue así más o menos durante los primeros 30 años de nuestro estudio de la década del 70, 80, 90, y a partir de los 2000 la tasa de crecimiento fue decreciendo, pasando al 5, al 6, al 4, al 3, y más o menos ahora puede andar alrededor de esa cifra, más o menos un 3% anual. Es decir, que se ha desacelerado la tasa de crecimiento, pero igualmente sigue siendo un crecimiento positivo, es decir, que sigue aumentando la población, aunque de manera más lenta que lo que aumentaba antes. Claro, Mariano, con nosotros Mariano Cironi desde el Instituto Nacional de Conservación de Ballenas, que estamos comentándole, ¿no? Y nos llamó la atención estos monitoreos que están dando sus resultados. Habla de que tienen más de 100 ballenas allí con monitoreadas. ¿Cuánto vive una ballena normalmente, Mariano? ¿Cuánto tiempo, qué edad llega? Ahí te respondo eso, pero antes necesito hacer una aclaración. La organización de la que soy director científico es el Instituto de Conservación de Ballenas. Lo aclaro porque no es el Instituto Nacional, digamos. De conservación. No somos un instituto nacional, somos una asociación civil sin fines de lucro. Entonces, para aclararlo por las dudas. Bueno, entonces vamos a aclararlo. ¿Cuál es el instituto? Cuénteme, a ver. ¿Instituto? Se llama Instituto de Conservación de Ballenas y somos una asociación civil, como digo, lo que mucha gente conoce como ONGs. Somos una organización no gubernamental, por eso digo, no somos un instituto nacional. Echa la salvedad. Bueno, y ahora para responder lo que me preguntabas acerca de cuánto vive una ballena, es una gran incógnita, porque las ballenas son muy longevas y hay una especie, por ejemplo, muy cercana a la ballena franca, que es la ballena de Groenlandia, una especie que solamente vive en el Ártico, de la cual se han hecho estudios, que es medio largo de explicar, pero los estudios dan resultados bastante confiables, que en un primer momento los resultados eran tan notables que había dudas de que fueran así, pero se fueron confirmando de distintas maneras, y por ejemplo en ese caso se registraban ballenas que podían superar los 200 años de edad. Por eso le preguntaba, me llamó la atención esa información. Más de 200 años viven las ballenas, ¿no? Una cosa impresionante. Eso es la ballena de Groenlandia. También a veces se generaliza todo sobre las ballenas, hablando de las ballenas. Bueno, hay muchas especies de ballenas y tienen distintas características, viven en distintos lugares, tienen distintos tamaños, etcétera. Esa es la ballena de Groenlandia, como digo, una especie que vive en el Ártico. Igualmente también se han hecho nuevas estimaciones
con la ballena franca austral, de la que estamos hablando nosotros, la que visita la península, y también llaman la atención los números, porque también se estima que superan los 100 años y más. Un caso bien concreto que les puedo comentar es una ballena en el Atlántico Norte, de la especie de ballena franca del Atlántico Norte, muy cercana a la que vive en Península Valdés. En ese caso, gracias a la fotoidentificación, ¿no es cierto?, esta técnica que nos permite conocer a los individuos, seguir a los individuos a través de su patrón de callosidades, se vio una ballena que había sido fotografiada en el momento en el que mataban a su cría, cuando todavía se hacía la cacería de esta especie en el norte, y se la fotografió, y esa fotografía fue publicada en algún periódico en la década del 30, y muchos años después, colegas del Atlántico Norte vieron a ese mismo individuo que en ese momento tenía por lo menos 70 años cuando se la volvió a fotografiar. Así que ese es un dato concreto, seguro, que tenía como mínimo 70 años. Mira vos. Bueno, Mariano, la verdad que un gran gusto hablar con ustedes, que saben, que nos explican, que nos enseñan, y es algo, obviamente, que por varias razones tenemos que hablar de ballenas, porque es un medio también turístico, la gente viene de distintos lugares del mundo a visitar avistaje de ballenas, los científicos estudian estas rutas y bueno, se van develando algunas incógnitas, como bien lo estuvo indicando usted, y nos alegra aquí que así sea, ¿no? Que se pueda ir con la ciencia también sabiendo, en este caso, la ruta de las ballenas es interesante. Bueno, Mariano, le agradezco mucho su tiempo, acá lo voy a anotar bien, Instituto de Conservación de Ballenas, Mariano Cirone, director, es así, científico. Mariano, que tenga un lindo día, un abrazo grande. De paso, aprovecho para invitar a quienes nos escuchan a adoptar una ballena a través de nuestro sitio, es ballenas.org.ar, el sitio del Instituto de Conservación de Ballenas, ballenas.org.ar. Allí quienes quieran sumarse pueden adoptar una ballena. ¿Y qué significa adoptar una ballena en este minutito que me queda, Mariano? En este minutito es una adopción simbólica. Las personas que quieren de algún modo comprometerse con el trabajo que hacemos de conservación, de investigación, de educación ambiental, pueden elegir alguna de las ballenas que participa del programa de adopción, como Hueso, Mochita, Manantial, Luminosa, Nube. Son algunas de las ballenas que conocemos individualmente, en algunos casos casi desde que nacieron, como en el caso de Mochita, que nació en el año 99, o Hueso también, y hoy, bueno, están cumpliendo 26 años, y otras más viejas como Pionera, que tiene 55 años, y conocemos a estas ballenas, como digo, gracias a la fotoidentificación, están en nuestro catálogo, y hemos creado biografías de estas ballenas para que las personas puedan de alguna manera conectarse con las historias de estos animales, y a quien adopta una ballena le enviamos un certificado de adopción, la biografía de la ballena adoptada. Y no sale plata, veo que la gente, lo primero que preguntamos, ¿sale plata esto o no sale plata? No. Bueno, sí, porque es una manera de asociarse, digamos, a nuestra organización. En lugar de tener socios, nosotros tenemos adoptantes de ballenas. Entonces sí, porque es a través de una donación que a nosotros nos permite continuar con nuestro trabajo. Muchas personas lo hacen para regalar a personas, para sus cumpleaños, para las fiestas y demás. Se regalan adopciones también, que es algo muy lindo. Mariano, que tenga lindo día. Chau. Bueno, igualmente. Hasta gracias luego. por la llamada. Buenas Mariano tardes. Cironi con nosotros, desde el Instituto de Conservación de Ballenas. Si querés adoptar una ballena, bueno, ahí está. Lo pueden hacer. Chicos, nos tenemos que ir. Brandon, querido, ¿qué pasa con Boca? Bueno, sigue el partido demorado por tormentas eléctricas y el Benfica le sigue ganando al Bayern Múnich en 92 minutos. Van a jugar hasta el 98. Si el